Bueno, hoy en Ulpan TV contamos con una presencia realmente prestigiosa. Bienvenido, Fabián Salvioli. Muchas gracias. Digo prestigiosa no solo porque la Universidad Nacional de La Pampa otorga el título de profesor honorario, sino que el rol que desempeña y que ha desempeñado hasta hace poco tiempo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así que realmente muchas gracias por estar acá. No, para mí es un gran honor poder estar en una ciudad a la que quiero tanto, en una universidad a la que también quiero tanto, y encontrarme con muchos afectos que están muy caros a mi corazón. Bueno, y por supuesto las preguntas tienen que ver con este rol que ha desempeñado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Por allí es importante que quien escuche sepa de qué se trata esta comisión, qué temas aborda y bueno, y cuál es este rol, ¿no?, que le ha tocado desempeñar. Bueno, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el órgano que supervisa un pacto que se llama el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tiene hoy 170 estados que lo han ratificado, y lo que nos tocó hacer en esos 8 años allí fue supervisar el cumplimiento de ese pacto por esos 170 estados. A mí me ha tocado examinar poco más de 100 en los 8 años en los que estuve, estados de los más importantes del mundo, estados de mediano desarrollo, otros de América Latina, no de Argentina porque los miembros de una nacionalidad no pueden examinar al estado de la nacionalidad que tienen. Es incompatible. Es incompatible, aunque actuamos a título personal. Nosotros no representamos a ningún gobierno ni a ningún partido político. Y bueno, se supervisa a los estados en audiencias públicas, se le hacen preguntas a los gobiernos públicamente, los gobiernos se enojan, eso está bien porque quiere decir que hacemos bien nuestro trabajo. Y luego se hacen una serie de conclusiones y recomendaciones que los gobiernos tienen que seguir, y se supervisa el cumplimiento de esas decisiones. Ese es uno de los trabajos del comité. También se resuelven casos individuales, donde se determina si un estado ha violado los derechos humanos en perjuicio de una persona. De esa experiencia que me imagino intensa y de mucha labor, ¿no?, junto a otras personas, ¿qué casos, qué situaciones le ha impactado, digamos, a partir de llevarla adelante en este rol? Me ha dejado muchas enseñanzas, tanto haber integrado el comité como haberlo presidido, pero haberlo integrado fundamentalmente me permitió examinar realidades donde se mezcla lo cultural, lo religioso, las prácticas que pueden ser compatibles o no en materia de derechos humanos, cómo llevar adelante la discusión con esos estados. Me ha permitido conocer profundamente realidades de zonas que no eran tan familiares a mi conocimiento, como los países de la ex Unión Soviética o asiáticos. También cómo se concibe en África la cuestión en materia de derechos humanos. He podido discutir con colegas pertenecientes a distintas religiones, a distintos sistemas políticos, y eso enriquece mucho. Y he intentado dejar una impronta proponiendo cosas que por suerte al final de mi mandato el comité adoptó, digamos, cuando en su momento eran opiniones más bien separadas mías. ¿Cuáles de ellas, por ejemplo? Hubo varias. En materia de objeción de conciencia, por ejemplo, el nuevo enfoque del comité tiene que ver con mi posición. También en materia de desaparición forzada. En materia de reparaciones, el comité adoptó una guía sobre reparaciones en la última sesión que yo integré, que fue a partir de un estudio que yo llevé adelante. En materia de debido proceso y tribunales militares, sé que en la sesión que acaba de terminar, el comité adoptó mi enfoque, ya conmigo afuera del comité. Y bueno, son algunas de las cosas que pude hacer. Ya como presidente del comité impulsé por primera vez
una reunión conjunta de trabajo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuve el honor de presidir junto al presidente de la Corte en San José de Costa Rica el año pasado, tratar de trabajar en conjunto con los otros órganos de tratados de Naciones Unidas. En el año 2016 también fui elegido como el presidente de los presidentes de órganos de tratados, así que tuve que impulsar esa agenda en Nueva York. Me quedan un par de preguntas, pero vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con Ulpan TV. Continuamos en Ulpan TV con la presencia del doctor Fabián Salvioli, bueno, que realmente tiene un currículum extenso y hacíamos apenitas una introducción de toda una tarea muy importante que ha desarrollado y viene desarrollando, ¿no? Estaba refiriéndose a algunas concepciones, a algunas marcas que ha podido dejar en esta tarea dentro del comité. Le quería preguntar, con respecto a nuestro país, ¿cómo estamos? ¿Cómo venimos rindiendo cuentas? ¿Cómo viene rindiendo cuenta el Estado argentino, más allá de que particularmente, como usted explicaba antes, no toma parte cuando se analiza, ¿no?, la situación de Argentina? Bueno, ahora sí me va a tocar tomar parte, porque acabo de ser elegido relator de Naciones Unidas para un periodo de 3 años en materia de justicia, verdad y reparación. Y como es un cargo unilateral, unipersonal, perdón, me toca a todo el mundo, incluido Argentina, pero por eso me voy a referir en términos muy genéricos. Bien. Voy a decir de que Argentina es un ejemplo en materia de verdad, justicia y reparación en todo el mundo, y que esos estándares deben ser mantenidos y que hay que estar muy atento a que se le dé el apoyo necesario al trabajo en materia de verdad, memoria y justicia. Esto en lo que tiene que ver con el mandato que a mí me va a tocar desempeñar, y en términos generales un Estado también mide su calidad democrática en relación a cómo cumple las decisiones de los órganos internacionales en materia de derechos humanos. A mí me ha preocupado mucho el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Fontevecchia, que no resiste un análisis mínimamente serio desde el derecho internacional. Y también me parece importante que todos los órganos del Estado, el Poder Ejecutivo, por supuesto, cumplan con las decisiones de los órganos de tratados, cumplan con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana y cumplan con las decisiones de los órganos de Naciones Unidas, incluidos los órganos extraconvencionales. Siempre en ese sentido es fundamental que los estados, independientemente de compartir o no las decisiones que se tomen, las cumplan, porque eso hace a la calidad democrática de un país. Claro. Y eso, digamos, en general, ¿a los estados les preocupa cómo son mirados en la comunidad internacional? Sí, claro, sí. A los estados les preocupa la imagen internacional. Pero a las sociedades les tiene que preocupar sobre todo que el Estado cumpla con las decisiones internacionales. Porque cuando un Estado no cumple con las decisiones internacionales es porque está dispuesto a violar derechos humanos, y eso no es bueno para nadie. Claro. A veces se reitera esta idea por allí muy del lugar común, ¿no? ¿Quién viola los derechos humanos en un país? Digo esto porque a veces está en el imaginario de que, bueno, los derechos humanos al final son, entre comillas, para los delincuentes y no son para todos. Digo esto porque creo que siempre es bueno repetir quién es el que viola los derechos humanos. Los derechos humanos son para todas las personas, incluidas las que cometen delitos, y también para quienes no cometemos delitos. Esto no quiere decir de que haya que premiar a quienes cometen delitos. Lejos de eso. Claro. Quien comete un delito tiene que ser juzgado y debe ser condenado conforme a un debido proceso, y nadie desde derechos humanos va a cuestionar esa actuación. El problema es cuando en el proceso que se tiene que llevar adelante para sancionar un delito se violan derechos, que es lo que no debe hacer el Estado. El Estado no se puede convertir en un delincuente como aquel al que pretende sancionar. El concepto de derechos humanos es un concepto que se atribuye al Estado, por eso es el Estado, por sí mismo o con su aquiescencia, quien puede técnicamente violar derechos humanos. Esto es, si en este momento a mí alguien viene y me lesiona,
no está cometiendo una violación de derechos humanos técnicamente, está cometiendo un delito y yo espero que lo juzguen y eso será terrible, y qué sé yo, y mi espíritu lo perseguirá por el resto de su vida. Pero eso no es técnicamente una violación de derechos humanos. En cambio, si eso lo hace el Estado, porque le molestan mis opiniones, o porque me persigue, eso sí, es una violación de derechos humanos. Y precisamente la comunidad internacional reacciona porque cuando el Estado es el que comete las violaciones, en general el Estado no suele investigar y juzgar las mismas. Claro. Y hago una última pregunta y tiene que ver con un debate que en nuestro país todavía es una deuda pendiente, por lo menos desde la mirada que hacemos desde los movimientos de mujeres, desde el feminismo, y tiene que ver con la legalización del aborto, ¿no? Y bueno, se ha puesto en debate. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, mi opinión es una opinión desde el enfoque de derechos humanos, y los órganos internacionales de derechos humanos suelen recomendar a los gobiernos proteger el derecho a la vida, y esto implica naturalmente que las mujeres tengan garantizado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y también avanzar en materia de descriminalización de la figura de la interrupción voluntaria del embarazo, toda vez que la criminalización lo que lleva es a la práctica de este tipo de prácticas de forma insegura. Es decir, por la vía criminal no se solucionan estos problemas. El aborto es una tragedia y siempre hay que tratar de evitarlo, pero la vía criminal no es el camino es otro. La vía criminal lo único que provoca es más muertes, y son las muertes de mujeres fundamentalmente de sectores más vulnerables que acuden a la práctica de abortos en condiciones de inseguridad. Es fundamental entender que en los países en los cuales el aborto está despenalizado, el número de abortos no aumenta, pero disminuye muchísimo el número de mujeres que mueren. Claro. Decía la última, pero pensaba en los legisladores y legisladoras, ¿no? Como por allí se queda mezclada su mirada, sus ideas, sus principios religiosos con respecto a la función pública. No se puede ejercer la función pública desde un dogma religioso. El dogma religioso es para la práctica personal. La función pública es laica y así se debe entender. Luego es decir, la despenalización del aborto no va a llevar a nadie que no quiera practicar un aborto a realizarlo. Claro. Y es importante saber que todas las personas que deciden ir adelante con un embarazo, el Estado les debe garantizar que así sea. Pero quienes no desean hacerlo, entonces el Estado también les debe garantizar que así sea. Bueno, doctor Salvioli, muchísimas gracias por haber estado en Ulpan TV. Muchas gracias. Y bueno, felicitaciones por este título que le ha sido otorgado por la universidad. Para mí ha sido un gran orgullo que la universidad me designe profesor honorario. Es una universidad a la que quiero entrañablemente, por múltiples motivos. No tengo forma de retribuirle a esta universidad lo que para mí significa. Muchas gracias. A ustedes. Continuamos en Ulpan TV.